Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las altas temperaturas que se están registrando en el sur de Europa, en vez de alegrarnos como deberíamos en nuestro incipiente invierno boreal, nos inquietan. Pero sobre todo no podemos permitir que los árboles del cambio climático escondan el bosque de la actividad humana. Precisamente nuestra invitada de hoy, la artista argentina Laura Nilni, hace referencia al bosque en la exposición que acaba de inaugurar aquí en París, titulada Cada hoja, cada árbol. Muy buenas tardes, Laura. Laura Nilni. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Para nosotros que hemos emigrado al norte de Europa procedentes de latitudes más clementes, finalmente el cambio climático nos resulta hasta cierto punto agradable, ¿no? El invierno en Buenos Aires es mucho más suave que en París. Bastante más suave, pero cambió mucho también, porque en mi recuerdo de infancia en invierno hacía frío, por ahí como puede hacer frío, porque no quiero contradecirte, pero los últimos 3 días hizo bastante frío, incluso pensé que hoy no iba a poder venir porque no tenía voz. Terrible. Así que... Agradecemos al clima que te ha cuidado la voz, ¿no? No, se me resfrié mucho. Imagínate. Como todo el mundo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, sí, en 1961, y me contabas hace unos años que con solo 2 años tu madre sostiene que ya tenías un lápiz en la mano y dibujabas. ¿Puede ser cierto eso? Bueno, yo no... Mi mamá me lo había confirmado, pero yo no sé si es posible, pero a mí me parece que yo me acuerdo que dibujaba. Hasta me acuerdo de lo que dibujaba, me acuerdo vagamente de mis primeros dibujos. Y como el tema que nos ocupa es la memoria, quiero decir que yo en general siempre tuve muy buena memoria también. Entonces creo acordarme. Después, bueno, todo eso se mezcla, los recuerdos con lo que a uno le contaron, pero vagamente sí, dibujaba. Yo siempre dibujé. ¿Cuándo decides que el arte, el dibujo, la pintura va a ser tu vida? ¿En la adolescencia quizás? Desde que me acuerdo, no, siempre. No, nunca tuve ganas, no es que hubo otras cosas que me gustaran, hubo un periodo que me decía me encantaría un trabajo donde solamente tengo que leer, por ejemplo. Pero probablemente sean las 2 cosas que más me gustan en la vida. ¿Es cierto que fue Cristo quien te marcó el camino hacia el arte contemporáneo? No Cristo el artista búlgaro, por supuesto, que había empaquetado un valle en Estados Unidos, el Valle del Colorado, y hasta el Puente Nuevo aquí en París. Fue el primer contacto que tuve con el arte contemporáneo, porque en la época en que yo estudié en Bellas Artes no llegábamos a ver el arte contemporáneo, veíamos más en Historia del Arte, veíamos mucho más todo lo anterior, digamos. Pero y gracias a lo que vos te acordás es que había tenido la suerte de ver unas películas en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, donde por primera vez estuve confrontada a lo que era el arte contemporáneo, y efectivamente la película sobre Cristo me había impresionado mucho. El arte contemporáneo, sobre todo en los años 60, 70, era muy transgresivo. Empaquetar un puente en París es algo extraordinario, ¿no? En tiempos de dictadura, donde tú estudiabas entonces en Buenos Aires, no era fácil, ¿no?, transgredir. No era recomendable. Podías acabar mal. ¿Cómo viviste esos años de estudiante en la dictadura? ¿Cómo decir? Retrospectivamente no me parece, uno estaba muy en sus cosas, Cuando estás, uno sabía, llegás, hay algo que es curioso, que uno logra acostumbrarse, logramos acostumbrarnos a todo, incluso a lo más terrible. Entonces tengo muy buenos recuerdos de esa época, mezclados con efectivamente cosas muy horribles, pero de las que uno se iba enterando más tarde. Entonces uno podía salir hasta las 4 de la mañana y volver a la casa, y que los padres estaban preocupadísimos porque por ahí ellos eran mucho más conscientes
del peligro que podíamos correr. Cuando tenés 15, 16 años no lo vivís de la misma manera, al menos no yo. Había gente que lo vivía de otra manera, por supuesto. Uno de tus mejores recuerdos seguro que fue tu encuentro con el compositor argentino también, Ricardo Nilni, ¿no? ¿Con quién compartes tu vida? Bueno, eso te iba a decir que no es un recuerdo, es de actualidad. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Nos conocimos en un concierto, en un recital de Milton Nascimento, en el Estadio de Obras. Imagínate. Sí. Nada que ver con la música contemporánea. En esa época él ya se interesaba, él era estudiante, estaba en primer año de composición en la Universidad Católica y yo estaba en primer año de Bellas Artes. Entonces, sí, él ya se interesaba, digamos, en la música, lo que se llamaba la música culta. Todavía no había entrado en la música contemporánea, pero también le gustaba, bueno, Milton Nascimento es otra cosa. Fantástico, evidentemente. Evidentemente había intercambios estéticos entre vosotros, ¿no? Completamente, pero después fuimos evolucionando juntos. Había, digamos, por ahí había un background en esa época en el que coincidíamos bastante, sobre todo en el aspecto literario, porque los dos somos muy lectores y ya lo éramos en esa época. Entonces por ahí teníamos ya eso en común. Después yo no sabía que existía la música contemporánea, pero bueno, yo tenía 18 años. Pienso que estoy disculpada. Y eso lo descubrí a través de la evolución de Ricardo como músico, porque a partir de ahí crecimos juntos. Es como si hubiéramos estado juntos toda la vida, en realidad. Habéis realizado vídeos juntos. Sí. ¿Quién es más protagonista? ¿Tú pones imagen a su música o él pone música a tus imágenes? Los dos. Es un trabajo completamente conjunto. Es muy difícil, incluso a veces nos peleamos, entre comillas, porque cada uno cree que fue idea de él. Por ejemplo, estamos haciendo un video, ¿no? Pero no fue idea mía esto, no fue idea mía, pero no, acordate, yo te dije que... Entonces llega un punto en que no sabemos quién empezó. Simplemente, bueno, obviamente todo lo que es imagen va a ser mío, todo lo que es música va a ser él, pero todo lo demás, y todo lo demás es mucho, porque es toda la construcción, no es simplemente que la música ilustra la imagen o la imagen ilustra la música, porque a veces empezamos por la música y otras veces empezamos por la imagen. En este caso fue el texto, en este caso digo lo que acabamos de escuchar, y que es un trabajo de largo aliento sobre el que estamos todavía trabajando. Fue el texto, pero también sería injusto decir que fue el texto, porque la idea, que la proposición viene de Ricardo y me dijo, quiero que escribas esto. Entonces, a partir de estas ideas. Entonces yo fui, escribí a partir de esas ideas, pero por supuesto me lo apropié. Por cierto, ¿de quién fue la idea de venir a París? ¿Y qué os atrajo de la capital francesa? A mí me parece que los dos teníamos ganas de venir a París, pero creo que la que más hice fuerza fui yo cada vez para ese tipo de iniciativas. En general, nuestro funcionamiento siempre... Bueno, no está acá para contradecirme, ya me lo dirá después en casa, pero a mí me parece que siempre fui yo que dije, hagamos esto, pero de una manera por ahí un poco ingenua, diciendo, me gustaría hacer esto, y él es el que siempre sabe cómo organizar las cosas para que podamos hacerlo. Y creo que siempre funcionamos así. En cada iniciativa que tomamos, que vivimos en otros lugares antes de venir a París, y siempre fue de esa manera, así, bueno, yo me cansé de estar acá, hagamos esto. Y él dice, bueno, hagamos esto, pero así, así, así. Y bueno. Es un tándem artístico que funciona, ¿no? Aparentemente no solamente en eso funciona, porque ya hace muchos años que viene funcionando. Aquí en París vas a ser representada por la Galería Lelia Mordo, de la que hablábamos antes de empezar el programa, la Galería de García Rossi, de Julio Leparc, tantos otros. ¿Te sientes en cierto modo heredera de esos grandes monstruos del arte latinoamericano? Heredera es mucho. Es curioso porque en el momento en que los conocí, gracias a Lelia Mordón, la galería, yo no estaba todavía trabajando en esa dinámica, y cuando me fui a Argentina tampoco estaba, digamos, en la idea del arte cinético. Después hubo un momento en el que pasé por ahí,
y que llegué a exponer con ellos en exposiciones temáticas sobre el arte cinético y me sentía cercana, no sé si heredera, porque finalmente no tiene tanto que ver mi propia búsqueda con la de ellos, si bien por supuesto los admiro muchísimo y fue un honor haber podido exponer con ellos. Las raíces comunes, ¿no? Tenéis raíces comunes. Además. Sí, por supuesto. Volviendo a tu exposición en la Fundación Argentina de la Cita Internacional aquí en París, cada hoja de cada árbol hace referencia a un cuento de Borges, ¿no? Funes el Memorioso. Bueno, yo lo vengo descuartizando ese cuento desde hace muchos años porque Funes el Memorioso, así como me hablabas de lo del impacto de la instalación de Cristo, Funes el Memorioso es otro hito. Sin ese cuento yo no sé lo que hoy haría. Ese cuento me dio pistas de trabajo, fue hace muchos años, lo leí por primera vez hace muchísimos años y desde ese momento yo creo que hago una especie de lectura bíblica sobre ese cuento donde cada vez le encuentro más cosas y vuelvo y le vuelvo a encontrar y ya había trabajado hace unos años justamente en lo de Lelia Mordoa con otra cita, cuando hicimos una exposición en Miami con Lelia, con otra cita del mismo cuento que era no sé cuántas estrellas, porque bueno, se trata de un personaje que tiene una memoria absoluta. Patológica, casi, ¿no? Claro, no, porque aparte adquiere esa memoria a partir de un accidente y se cae del caballo y cuando recobra la conciencia se da cuenta de que ve todo, que es... y que recuerda todo. Y que recuerda todo, y que no puede dejar de recordar todo, porque termina haciendo algo terrible. Bueno, yo me quedo con el aspecto que me gusta, porque el tema de la memoria me interesa y que finalmente siempre estoy trabajando con el tema de la memoria. Entonces, aunque cambie de imagen y suelo cambiar de imagen, porque ahora veo desfilar y efectivamente hay cambios importantes, hay algo que siempre está presente que tenemos en común también con Ricardo, que es un poco lo que nos liga estéticamente, que es el tema de la transparencia. Y para mí la transparencia es algo que está ligado con la memoria. Es decir, yo siempre pienso las cosas en función de superposición de capas de realidad. Y lo que se ve en este cuento de Funes es eso también. Él cuando ve una cosa ve lo que está detrás de esta cosa y lo que está detrás, lo que está en el origen, digamos, de cada una de esas cosas, pero las ve. Y lo que me interesa plásticamente, a mí, digamos, la traducción, la interpretación plástica que yo hago de eso, espero, es eso justamente. Un árbol no esconde el bosque. Nunca. Exactamente, es esa la idea. Detrás de cada... Por eso el tema de los árboles es algo que traigo desde hace no tanto tiempo, desde hace unos 3 años que estoy trabajando en esa temática, por miles de razones, porque siempre todo se cruza y siempre están también las razones personales, las experiencias personales. Entonces, bueno, yo camino mucho en el bosque, mucho y mucho tiempo y todos los días. Y poco a poco me fui impregnando de esa caminata y de ese paisaje, y de pronto darse cuenta de que toda esa idea de transparencia que siempre estoy persiguiendo está presente de manera increíble, de manera muy gráfica en el bosque, cuando uno se da vuelta y mira un árbol y efectivamente detrás de ese árbol hay otro árbol y uno al punto que uno no puede distinguir dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y entonces en el trabajo del que estábamos hablando, que estamos haciendo con Ricardo, el trabajo actual, este texto que yo tenía que escribir, bueno, que escribí, que no tenía que transcurrir en el bosque, en realidad era una idea y sigue siéndolo. Creo que hablamos de eso incluso la última vez que nos vimos, que era una idea que venía de la tragedia griega. Terminé situándolo en el bosque. Porque no podía concebir hacer algo que no transcurriera en el bosque en ese momento. Y así fue derivando.
No puedo evitar pensar en la ecología viendo el trabajo de tu exposición. ¿Tienes un sentimiento ecológico? ¿Te preocupa el cambio climático? ¿A dónde vamos? Me preocupa mucho la biología, digamos, me preocupa mucho el aire que respiramos. Reconozco que el tema del cambio climático no es, en este momento, no quiero ser impolíticamente correcta, no es mi preocupación fundamental. Sí, la preservación del medio ambiente, por supuesto, por supuesto. Pero después porque entiendo, o sea, soy consciente de que cuando hay mucho cemento, por ejemplo en la zona en la que vivo, han hecho mucho cemento y las consecuencias las estamos viendo. Las inundaciones con estas lluvias fueron superiores a los últimos años, aunque eso está claro. Pero bueno, mi trabajo sobre los bosques tiene más que ver con una cuestión de enriquecimiento personal y que intento transmitir, que no es simplemente personal, a través de la relación que se genera como seres vivos entre nosotros y los árboles, y sentir que formamos parte de lo mismo. Por supuesto. Tus obras que expones están a caballo entre la pintura, la instalación, sí, la escultura, y no sin un cierto humor. Estoy recordando esa silla decorada con hojas que está plantada en una maceta, ¿no? Es importante también el humor en el arte. Es importante el humor en todas partes, en el arte también. Sí, me alegro que lo hayas visto como algo humorístico, porque me importa mucho que, digamos, el aspecto irreverente, si es posible. Sí, por supuesto. Y esto tenía que ser una especie de jardín híbrido, que también viene de la temática de esta temática de la ópera, que forma parte de la historia, el tema de los muebles, del bosque que se transforma en muebles. Naturalmente la música acompaña esta exposición. Hace pocos días hubo un concierto en el que participaba la música de Riccardo Agnelli, pero también entre los intérpretes un tal Noel Agnelli, creo que lo conoces. Es tu hijo. Es mi hijo. ¿Trompetista? Sí. Bueno, trompetista, está actualmente haciendo un doctorado en el Conservatorio Nacional Superior de París, específicamente en trompeta, y él le interesa mucho el tema escénico y toca muchas variedades de trompetas distintas. Es un investigador, además de un artista. Y con el padre logran entonces también por momentos experimentar mucho. No me extraña en absoluto teniendo unos padres como vosotros. Has bautizado el concierto como Húmedo Humus. ¿Esa fertilidad que te ha inspirado esos textos que acompañan la música? Humido Humus eran por dos razones. En realidad quería llamarlo humus solo, pero me cuesta mucho decirlo. Los que venimos del español, decir una palabra que tiene u dos veces difícil. Es complicado. Y al ponerle humid, que tiene una tercera u, no sé por qué, me resultaba mucho más fácil pronunciarlo. Entonces dije Humido Humus. Después es una historia que tiene algo muy trágico, porque es la tragedia griega. Tenía que ser el monólogo de Antígona en realidad, y sigue siéndolo, pero fue mi versión del monólogo de Antígona. Había un monólogo de Antígona en la historia, digamos en las instrucciones que me dio Ricardo antes de escribir, y como yo estaba con el tema del bosque, me imaginaba un personaje que estaba acostado en Humido Humus. Es un pedazo de texto que es mucho mayor en realidad. Ese extracto, que es el que sirvió para esta primera obra, es un primer palier, es un primer estrato. Es una mujer que está en el bosque y que está acostada en las hojas secas. Es el principio del otoño, entonces en una capa gruesa de hojas secas, pero se encuentra con que no se puede mover, no se puede dar vuelta, porque cuando se da vuelta se despierta porque las hojas secas crujen.
Y entonces poco a poco con la bruma las hojas empiezan a humedecer y gracias a la humedad las hojas no hacen más ruido, pero en cambio sus huesos sufren de la humedad. Entonces terminé diciendo, las hojas no crujen más, pero mis huesos sí. Hay una cierta sensualidad también, ¿no?, en todo eso. Ya el título estoy de acuerdo que es un poco sugestivo, sí. Sí, además, lo que no podías saber, pero creo que figura, no me acuerdo si está en esa parte del texto, es que la idea también venía porque caminando por el bosque era el principio del otoño y había visto, era una imagen muy poética, había visto las hojas amarillas que caían de los árboles iluminadas por un rayito de sol. Y pensé en la lluvia de oro y me acordé de Danae cuando es fecundada por Zeus en forma de lluvia de oro. Bueno, más sensual que eso, imposible. Imposible. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita para la exposición Cada hoja de cada árbol de la artista argentina Laura Nilli, que estará abierta en la Fundación Argentina, en la Cité Internacional Universitaria aquí en París, hasta finales de enero, si no me equivoco. Sí, hasta el 26 de enero. Y quiero agradecer al equipo de la Casa Argentina, que son bárbaros. Fantástico también. Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Gracias a ti, por supuesto, Laura, de haber venido hasta nosotros, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.